¿Qué tal, amigos de ABC de Fútbol? Yo soy Wally. Yo soy Agus. Y estamos aquí hoy para platicarles un poco de la nueva generación de los Mercurial Superfly. Esta nueva generación implementa muchos cambios muy trascendentes que Nike busca hacer en toda su gama de calzado de fútbol. Esta es la punta de lanza de una nueva tecnología, de una serie de nuevas tecnologías que vienen en el zapato. A ver, Agus, platícame. ¿Qué era lo que más te gustaba de los antiguos Mercurial Superfly? Es más, ¿cuál es la suela que más te gustaba de cualquier modelo Nike? La de fibra de carbono, sin duda, la de Superfly 4. ¿Por qué? Porque era ligera, tenía esta capacidad de mantenerme muy cerca del piso porque era muy delgada, pero no perdía sus cualidades de firmeza, digamos, de cuidarme el pie, pues. ¿Y qué pasaría si te digo que desaparece la fibra de carbono? Me preguntaría qué hicieron para mejorarla. ¿Sabes qué? Carlos, el experto de fútbol de Nike, nos platica por qué esta suela promete ser mejor. Vamos con él a ver si nos convence. Hola amigos de ABC de Fútbol, el día de hoy les voy a platicar sobre el nuevo Mercurial, sobre los cambios que hemos tenido entre el Mercurial 4 y el Mercurial 5. Para comenzar, vamos a hablar sobre el chasis, sobre los tachones, el por qué dejamos de construir un calzado con fibra de carbono para pasar a un chasis hecho a base 100% de material sintético. La principal diferencia o el principal motivo es la ligereza. Estamos hablando siempre a través de Mercurial de velocidad. Por eso mismo, cuando tenemos, por ejemplo, hecho de fibra de carbono con material de TPU, lo que hacemos es estamos uniendo dos materiales. La rigidez necesaria con la fibra de carbono, pero también la ligereza y la flexibilidad con el material de TPU. El cambio del por qué es porque en este caso ya estamos haciendo un chasis de un solo material. El propio TPU o el plástico sintético en este caso nos está dando la ligereza, al mismo tiempo la flexibilidad y rigidez necesaria. Es por eso que hubo un cambio entre la fibra de carbono y el material sintético. Seguimos con el perfil bajo, pero en este caso el cambio que tuvimos es la horma del pie. Nos dimos cuenta en Nike que normalmente en el mercado tenemos calzados con chasis planos, pero el pie del ser humano realmente no es plano. El pie del ser humano tiene ciertas formas o, por ejemplo, en los metatarsos requerimos de mayor presión, en el talón ejercemos mayor presión. Por eso mismo en el chasis del nuevo Mercurial tiene esta forma estándar que te brinda una mayor comodidad y además se adapta de una mejor forma a tu pie, manteniendo el perfil bajo. Nuestros consumidores lo están un poquito adaptando o lo están adoptando como patrón de flecha. Nosotros, como le llamamos, son chasis o el chasis tiene tachones de forma de navaja. ¿Por qué el cambio así? Bueno, porque sí, nos dimos cuenta que necesitamos la velocidad y la rapidez para, por ejemplo, en un sprint, Cristiano Ronaldo necesita esa velocidad, pero también necesitas frenar. Se estudió mucho a través de varios estudios biomecánicos en cómo poderle dar esa facilidad al jugador para poder frenar también. No solamente tener la velocidad, porque hay gente que frenaba quizá de lado, frenaba saltando un poco. Ahora con este nuevo patrón vamos a poder casi frenar hasta de frente y el tachón se va a adaptar y va a tener una mejor penetración en la superficie. Digamos que es un poquito más adaptable. De hecho, el consumidor le da un poco más de facilidad y además seguridad. Porque tú sentías que quizás sí te adaptabas mucho a la superficie, tenías mucha tracción, pero no te permitía quizás llegar a tener una movilidad un poco más multidireccional. Ahora, si te fijas, a diferencia de los anteriores, no son tan pronunciados, pero la propia forma nos permite hacer movilidad multidireccional y al final también se traduce en seguridad para el jugador. Nosotros le llamamos ribetes o textura en la suela. Como podemos ver en el Mercurial anterior, quizá no tenemos esta textura. Nosotros vemos o estamos muy enfocados, muy acostumbrados a que la tracción viene a través de los tachones, pero también tenemos superficie de contacto, por ejemplo, en la zona media o en las zonas donde ni siquiera podríamos llegar a pensar que toca nuestro calzado. Y sí, en efecto, todo el chasis toca la superficie. Por eso mismo tiene estos ribetes de textura o patrones de tracción para brindarte tracción sobre la superficie. Nos dimos cuenta y también nos comentaban los consumidores que
sentían mucha presión a través de los tachones. Por ejemplo, se ponían a jugar en una superficie donde era un poquito más rígida y sentían que estos tachones los presionaban demasiado. El cambio que tuvimos es que al tener esta forma de aquí y esta separación central, se adapta de una mejor forma a los metatarsos y evitamos la presión que siente el jugador con el calzado. ¿Qué dices, Agus? ¿Te convenció? Pues la verdad a mí sí, pero como en todos los casos con los zapatos de fútbol, hay que salir a la cancha a probarlos y ver qué nos sirve y qué no de las nuevas tecnologías. Por lo pronto se ve espectacular y claro, los vamos a probar y les vamos a platicar qué nos pareció. Pero hay un tema, hubo un tema, desde que Nike sacó sus modelos de botita, hubo un tema recurrente entre todos los futbolistas y entre todos los futboleros. ¿Sabes de qué te estoy hablando, va? Así es la parte del talón. Sí, es el talón de la primera generación. Les vamos a mostrar un zapato de la primera generación, de espectacular modelo. Toda la primera generación de los zapatos de bota, el Superfly y también el Magista, tenía toda esta parte del talón de hule, un hule que se adhería a la tela y que lo que hacía era que cuando te lo ponías permitía que jalaras con fuerza y se ajustara el zapato. Pero esto traía un problema, y es que este hule tiene bordes y tiene durezas. Y al momento de jugar, esos bordes y esas durezas, después de unos 25, 30, 40, 80 minutos, te empezaban a ampollar. Así es. Y para esta nueva generación, Nike encontró una solución. Sí, es una solución muy sencilla y es lo que pasaba con los Hypervenom. Quitarle lo más posible de superficies que no sean de tela, que no sean de material tejido. Ahora, si vemos la nueva generación de Superfly, encontramos que el talón de hule llega solo hasta donde llegaría el de un zapato normal y a partir de ahí para arriba viene el collar totalmente libre de cualquier material plástico. Pero vamos con Carlos otra vez, el experto de fútbol de Nike, para que nos platique exactamente cómo lo pensó Nike. Para el Dynamic Fit Collar, el principal cambio que tuvimos es la zona trasera. Tuvimos muchos comentarios acerca de los consumidores que esta zona de aquí llegaba a ser un poco molesta, exactamente, porque sentían mucho ajuste y de verdad es lo que nosotros queremos, pero quizá en algunas ocasiones era excesivo. Por eso mismo tenemos únicamente material sintético o termosellado hasta la zona media, para darte una mayor comodidad, pero mantener el ajuste. Pues muy bien, Carlos lo ha explicado muy bien, pero nos falta otro aspecto muy importante. A ver, Agus, te enseño los zapatos así y dime cuál es la mayor diferencia que encuentras. Sin duda es el upper. El upper es nuevo, el upper está hecho de una forma en que Nike lo llama un efecto como 3D, ¿no? Sí. Pero no se preocupen, no desaparecen los cables, los famosos cables que le dan soporte al zapato. Simplemente Nike está pensando en tracción en varias partes del zapato. Antes solo se pensaba en tracción en los tachones. Ahora también Nike está pensando en tracción sobre la superficie del zapato para tener un mejor agarre del balón. Pero vamos con Carlos y él va a saber explicarlo mejor. Para el nuevo corte, a diferencia quizá del Mercurial anterior, nosotros le llamamos costillas 3D o costillas de tracción, porque tal cual son pequeñas texturas que tenemos desde la punta del pie casi hasta la zona trasera, en donde nosotros estamos más enfocados a la tracción con el balón. Anteriormente se hablaba solamente de tracción con la superficie, por ejemplo los tachones, pero ahora ya estamos hablando de tracción con el balón. ¿Cómo podemos darle una cierta textura al corte para que tengas una mayor facilidad de darle quizá efecto al balón, un balón filtrado, por ejemplo, un centro, para poderle dar una mayor facilidad o efecto? Esto es hijo de aquella tecnología de los Total 90 y CTR, que eran unos solitos, ¿no? Exactamente. Anteriormente, por ejemplo, en el CTR, si ustedes recordarán, tenía unos pequeños patrones de tracción en esta zona, en donde al contacto con el balón tenía una mayor fricción y podías darle un mayor efecto. Es más o menos el mismo principio, pero la diferencia aquí es que está completamente en todo el corte y ya no es un material extra. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el CTR era un material extra que se añadía al corte. Aquí el corte es una sola pieza con textura y además ligero. Sigue manteniendo los cables, de hecho qué bueno que lo mencionas.
Los dos calzados tienen una tecnología que se llaman briocables. Estos briocables nos dan un mejor ajuste al calzado. Normalmente cuando tenemos un calzado común y corriente sin estos cables, nosotros amarramos, por ejemplo, el calzado y hace esto, pero se ensancha el pie. Los cables lo que nos dan es un cable que va de un lado hacia otro pasando por la suela o el chasis. Al final, cuando tú te lo aprietas, hace esto. Abraza completamente tu pie para tener un mejor ajuste sobre el calzado y que al final tengamos quizá hasta cierto punto una menor posibilidad de que el pie esté moviéndose dentro del calzado. Bueno, pues todo suena muy bien. Pero ¿sabes qué, Agus? Con este modelo estamos viendo el futuro. ¿Por qué estamos viendo el futuro? No solo de este modelo, sino viendo bien, analizando bien este zapato, podemos darnos cuenta de lo que viene con el Magista 2 y lo que viene con la nueva generación de Hypervenom que en algún momento va a actualizar Nike. El chiste es que el Magista 2, al igual que el Superfly, tenía el mismo problema en el talón y va a ser corregido. El Magista de hecho tuvo uno de los grandes problemas que ha tenido Nike con sus zapatos en los últimos años. Este modelo, el modelo X de Nike, es un modelo espectacular, sumamente cómodo y que da un agarre excepcional, tanto con el suelo como con el balón en superficies de Thor. Pero, invariablemente, mucho más que en el modelo de fútbol soccer, el que se lo ponía tenía problemas con el talón. Chequen cómo está la forma del talón bastante más pronunciada que en un modelo de fútbol soccer. Esto también se va a corregir gracias a este nuevo diseño de talón. Entonces, cuando vean el Superfly, no solo van a estar viendo el Superfly, sino que van a estar viendo el futuro de los demás zapatos de Nike. Como tú lo has comentado, es un problema que viene un poquito desde el nacimiento del Dynamic Fit Collar, que sentían sí ese ajuste, pero hasta cierto punto sí llegaba a ser molesto. Por eso mismo estamos utilizando diferentes materiales. Por ejemplo, aquí llegamos a tener alguna que otra costura, muy pequeña, pero sí la tenemos. Cosa que en el nuevo ya no la tenemos, ya únicamente aquí nosotros le llamamos unión de termosellado. Perfecto, pues hemos llegado al final de la reseña de la nueva generación de los Superfly de Nike. Pero antes de irnos queremos regalarles un bono. Platicando con Carlos, quisimos despejar una de las grandes dudas que hemos tenido de los últimos meses, que es, Walter, ¿por qué le cambiaron el upper a los Hypervenom? Y no es que nosotros estemos en desacuerdo, de hecho estamos muy de acuerdo porque nos encantaba el upper de la primera generación. Pero ¿cuál fue el problema de poner el upper de la segunda generación? Carlos nos lo va a platicar. Nosotros en Nike no lo vemos como regresar quizá al corte anterior. Lo que nosotros quisimos hacer es tener una perfecta mezcla entre el corte del Hypervenom 1 y el corte del Hypervenom 2. En algunas ocasiones nos comentaba el consumidor que quizá el corte era un poco rígido del Hypervenom 2. Y el corte del Hypervenom 1 les gustó mucho. ¿Por qué? Porque se adaptaba mejor, era un poco más suave, se amoldaba un poco más al pie. Entonces tomamos los mejores beneficios del Hypervenom 2 con el Hypervenom 1 e hicimos un corte, digamos, una fusión entre los dos, que nos brinda que se adapta mejor al pie, tienes un mejor toque y si te fijas también en todo el corte, se siente un poco más la textura. Ahí nació el Nike Skin, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el Hypervenom fue el primero que incorporó tecnologías ya un poco más enfocadas a la textura y a la tracción con el balón. Antes se hablaba mucho, como te digo, de tracción con el suelo, con la superficie, pero no se hablaba quizá tanto de la textura del corte. Se hablaba más de la comodidad, de cómo se adapta tu pie. El Hypervenom llegó como pionero, digamos, al mercado, en que el corte ya tiene una mucho mayor textura, se incorpora el Nike Skin y la gente pues fascinada, y la verdad es que le encanta porque la sensación y la tracción que tiene con el balón es inigualable. ¿Escucharon opinión de jugadores? Exactamente, nosotros trabajamos muy de la mano tanto con los jugadores como con consumidores. De hecho, nosotros siempre estamos preguntando, a ver, coméntame sobre este calzado, qué te gusta, qué no te gusta. Por ejemplo, hay muchos consumidores que nos decían, mira, es que el corte del Hypervenom 1 es increíble, pero ¿por qué hacer un corte un poco más rígido? A mí me gustaba más el anterior, pero el nuevo me da un mejor ajuste que quizá el 1 no tenía. Entonces, nosotros nos atrevimos, nosotros Nike, al ser quizá una empresa un poco más atrevida, somos un poco más extrovertidos, pues siempre estamos innovando, siempre estamos llegando al consumidor a través de sus comentarios, tanto para lanzamientos y colores como tecnologías. Por eso mismo es que regresamos
a tener este tipo de corte. Tuvimos la fusión de los dos. Nosotros nos despedimos, yo soy Agus. Yo soy Wally y, por cierto, estén atentos que uno de estos va a ser para ustedes y se los vamos a regalar. Muchas gracias. Pronto les vamos a decir cómo. No dejen de seguirnos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Y nos vemos pronto. Hasta luego, cracks.